El día de hoy nos acompaña el doctor Adrián Chávez López. Él es el jefe del departamento de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Como ustedes saben, los días martes habíamos sesionado COVID-19 y pediatría, pero debido a que ha sido un tema muy recurrente y muy solicitado por ustedes, nos pusimos en contacto con el doctor Adrián y él muy amablemente accedió a acompañarnos el día de hoy. Doctor, muchas gracias en nombre un placer. del instituto. Muchas gracias por estar. Les cedo el uso de la voz al doctor Adrián. Reitero a ustedes que sigan participando en el curso coviduti.salud.gov.mx. Ya estamos a punto de tener 16,000 personas inscritas y ya que han tomado el curso que hemos puesto a su disposición. Empezaremos muy pronto con clases presenciales, con pulsos de clases presenciales que permitan la sana distancia en las instalaciones del INSABI para hacer un taller presencial de uso de ventilador mecánico. Como ustedes saben, el INSABI está en un esfuerzo de comprar ventiladores para las necesidades del país y nos dieron unos cuantos de muestra y vamos a utilizarlos para enseñarles a ustedes el uso de estos ventiladores. Muy pronto les daremos más información al respecto. Tomen notas. Les recuerdo que el objetivo de estas pláticas es que ustedes puedan comunicar, que ustedes puedan... Son charlas de micrófono abierto. Ustedes en el momento que quieran pueden escribirnos y aquí les damos palabra para sus preguntas y observaciones. Doctor Adrián, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, colegas. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Vamos a revisar el diagnóstico y el reconocimiento inicial de la insuficiencia respiratoria en pediatría, algo que es muy común para nosotros en las salas de urgencias y aún en los consultorios, pero vamos a enfatizar algunos aspectos particulares de lo que sabemos de COVID-19 como enfermedad pediátrica, que no es mucho, estamos aprendiendo a reconocer esta enfermedad entre todos, pero sí hay algunas particularidades que son importantes de tener en mente para el momento en que nosotros nos enfrentemos a un paciente en estas condiciones. Entonces, vamos a pasar de lo general a lo particular y voy a enfatizar la utilidad de la clínica en el manejo de estos pacientes, que es lo que es el arma principal que tenemos nosotros para solucionar este tipo de problemas. Aquí tenemos la definición que todos ustedes conocen del caso sospechoso de COVID-19, que es exactamente la misma para adultos y para niños, y que de ahora en adelante cualquier paciente que cumpla con estos criterios lo debo considerar como sospechoso y tratarlo como tal. Sin embargo, es muy importante reconocer que yo puedo tener un paciente que no me dé tiempo de identificar los antecedentes como caso sospechoso, pero que se presente al servicio de urgencias como un caso de una infección respiratoria aguda grave, que es cualquier paciente que se presente con historia de tener un cuadro respiratorio, pero que por sus condiciones clínicas requiera de hospitalización de manera inmediata. Creo que este es uno de los cuadros clínicos que más nos vamos a enfrentar en las siguientes semanas y por tanto quise enfatizarlo acá y no solo quedarnos con el cuadro típico de sospechoso, sino que cualquier paciente que se presente en los días subsecuentes con dificultad respiratoria, fiebre y ataque al estado general, debo considerarlo como un caso sospechoso de COVID-19. Afortunadamente para nosotros los pediatras, esta es la pirámide de la presentación clínica de los pacientes con COVID. Esto fue publicado recientemente por John Marshall de Toronto, donde se ve claramente que una proporción enorme de pacientes de COVID-19 van a pasar su enfermedad de manera subclínica, es decir, que nadie nos vamos a dar cuenta que estuvieron enfermos. Un 15% van a desarrollar cuadros
clínicos lo suficientemente graves como para tener que recurrir al hospital para ser evaluados, diagnosticados y en su caso tratados, y solo una pequeñísima proporción, el 5% aproximadamente del total de los enfermos, van a tener un cuadro clínico lo suficientemente grave para que amerite la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, ya sea pediátricos y adultos. La proporción de niños que requieren cuidado intensivo hasta ahora en las dos series más grandes de pacientes publicados, que es la de Wuhan y la de los Estados Unidos recientemente publicada, va del 1 al 2% de pacientes que requirieron terapia intensiva. Entonces, realmente la probabilidad de que nos encontremos con un paciente de estas características es baja, es realmente muy baja, pero eso no quiere decir que no debemos estar listos para proveerles el soporte que requieran en determinado momento. Aquí tengo un gráfico que compara las dos series, la de China y la de los Estados Unidos. Vean cómo el cuadro clínico entre pacientes pediátricos y adultos es muy semejante, pero que la principal diferencia es con relación a la severidad de las manifestaciones. Por ejemplo, en la tabla de la izquierda, que es la de Wuhan, se ve claramente que los pacientes pediátricos tienen menos disnea que los pacientes adultos, menos frecuentemente. Y que las manifestaciones generales, es decir, fiebre, tos, ataque al estado general, son muy semejantes en ambos grupos. Otro distintivo de la clínica entre adultos y niños es la presentación de manifestaciones sistémicas de infección como mialgias, que son muy raras en los niños y muy frecuentes en los adultos. Y lo que encontramos muy sugestivo es que los pacientes pediátricos frecuentemente tienen manifestaciones gastrointestinales como vómito y diarrea. Entonces, tenemos un cuadro un poco abigarrado de manifestaciones de una infección de vías aéreas superiores que se puede combinar con manifestaciones gastrointestinales en los pacientes pediátricos. En el gráfico de la derecha, en el gráfico de barras, vemos claramente que hay dos grupos de pacientes pediátricos que tienen más probabilidades de tener unas manifestaciones clínicas mucho más graves, y son los lactantes o menores de 1 año, que es la proporción de pacientes que más frecuentemente ingresan a terapia intensiva, en una proporción mínima, pero es más probable que requieran de hospitalización que los escolares, los preescolares, los escolares y los adolescentes. Característicamente también los pacientes entre 10 y 14 años tienen también una entrada más frecuente a terapia intensiva. Se desconoce por qué de esta variabilidad clínica, si tiene alguna base biológica, pero desde el punto de vista epidemiológico, en ambos grupos, tanto en Wuhan como en Estados Unidos, estos son los dos grupos etarios más frecuentemente afectados. Y en los Estados Unidos, la única defunción pediátrica que se conoce hasta el momento fue un chico de 13 años. Entonces, tener en cuenta esto cuando estemos valorando a estos pacientes. Bien, entonces tenemos una variabilidad clínica desde una infección no complicada que va a cursar la mayoría de las veces desde el punto de vista clínico de manera asintomática, que va a ir progresando en su intensidad en el sentido que lo hace en el gráfico la flecha, en sentido inferior, va a ir progresando en la severidad de las manifestaciones clínicas y en la necesidad de soporte conforme se progresa en el sentido de la flecha, hasta presentar la máxima expresión de una insuficiencia respiratoria en un paciente pediátrico, que es el síndrome de dificultad respiratoria agudo pediátrico, o PARS por sus siglas en inglés, y que es un cuadro que acarrea una mortalidad elevada, dependiendo del centro donde se trate y del expertise del personal que lo maneje, pero que es un cuadro que requiere de un soporte avanzado muy intenso e intensivo durante varios días, aproximadamente una semana, y que depende de la tecnología también para proveer un soporte apropiado. Sin embargo, se han descrito otras causas de ingreso a terapia intensiva en estos pacientes. Uno de ellos es un cuadro indistinguible del choque séptico pediátrico, que se manifiesta por disminución de la perfusión
valorada por los 4 signos clínicos de perfusión, que son el llenado capilar, la coloración y temperatura de las extremidades y la calidad de los pulsos. Y estos pacientes tienen esta manifestación de descompensación hemodinámica y puede llegar francamente a choque séptico. Dentro del choque séptico, de los pacientes que han tenido este cuadro de choque séptico, se ha distinguido también algún grupo de pacientes en menor o mayor grado con involucro de el miocardio y algunos casos francos de miocarditis también. Entonces, cuando yo tengo un niño que cumple los criterios, que tiene dificultad o insuficiencia respiratoria franca y datos de hipoperfusión, tengo que tener en cuenta que el paciente puede tener un cuadro indistinguible de choque séptico y que raramente, pero también se ha descrito, pueden tener pacientes que estén cursando con miocarditis aguda secundaria a la infección por COVID-19. Es muy extraño, pero existe y está perfectamente descrito ya. Bien, empecemos por lo básico. Yo sé que ustedes como pediatras están expuestos a este conocimiento y lo reconocen rápidamente. Cuando yo hablo de dificultad respiratoria, estoy hablando de la evidencia clínica de la utilización de la musculatura accesoria de la respiración en una respiración en reposo. A esto le llamo aumento en el trabajo respiratorio. Entonces, el diagnóstico de dificultad respiratoria lo baso en la evidencia de que el paciente tiene aumento en el trabajo respiratorio. ¿Cuáles son esos signos clínicos? Bueno, los vamos a revisar rápidamente porque es muy importante tenerlo presente. La gravedad de la dificultad respiratoria se acentúa en sentido cefalocaudal, es decir, que conforme va progresando la dificultad respiratoria, van apareciendo los signos en sentido odálico. Y así, el signo más leve de dificultad respiratoria que puede tener un paciente pediátrico es aleteo nasal. A esto se le suman las retracciones supraesternales, el tiraje intercostal, la disociación abdominal, tóraco-abdominal, etc. Esto es importante valorarlo porque un paciente que tuviera aleteo nasal indudablemente tiene dificultad respiratoria, pero un paciente que tiene aleteo nasal y tiraje supraesternal tiene más dificultad respiratoria que el que solo tiene aleteo nasal. Y en ese sentido es importante reconocerlo porque conforme va a progresar el cuadro del paciente, yo voy a ir notando que los signos se van apareciendo en sentido podálico. También es importante reconocer algunos ruidos o sonidos asociados a la dificultad respiratoria. Por ejemplo, el estridor inspiratorio localiza el problema respiratorio a la vía aérea superior. El quejido expiratorio lo localiza al parénquima respiratorio. La presencia de crépitos a la auscultación lo localiza también el parénquima respiratorio. Y las sibilancias expiratorias lo localizan a las vías aéreas periféricas o inferiores. Entonces, la valoración clínica completa y exhaustiva del paciente nos da claves fundamentales de en dónde se está localizando el problema que tiene este paciente, y eso me permite orientar mi terapéutica desde un principio y una vez hecha la evaluación clínica y la exploración física de estos pacientes. Algo que a mí me gusta enfatizar mucho y que yo sé que ustedes lo tienen presente es la presencia de irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es el desasosiego o el llanto continuo que no encuentra consuelo en ninguna maniobra por parte del cuidador principal en un niño. No es un signo menor la irritabilidad. La irritabilidad es el primer signo de deterioro rostrocaudal en el paciente pediátrico. No es menor, es muy grave que un niño esté irritable porque significa que ya no está oxigenando bien el cerebro. Entonces, la irritabilidad se ha visto que en los pacientes COVID-19 está presente desde el principio en los pacientes más graves. Entonces, si yo tengo un niño con dificultad respiratoria y está irritable, ya tengo que comenzar a pensar que ese niño es muy probable que tenga una insuficiencia respiratoria y requiera una intervención mucho más intensiva en los siguientes minutos antes de que se deteriore de manera más grave.
Entonces, en el horizonte clínico de un paciente con dificultad respiratoria, yo voy desde el lado derecho en su pantalla, desde el lado asintomático, con una exploración física normal, hasta el extremo izquierdo, donde tengo un intercambio de gases ineficiente y ya tengo una falla respiratoria evidente desde el punto de vista clínico. ¿Cómo sé que un paciente desde el punto de vista clínico tiene falla respiratoria? Es muy sencillo. El paciente tiene datos de dificultad respiratoria y al mismo tiempo tiene datos de lo que nosotros conocemos como afectación a órgano blanco. ¿Qué es eso? Eso es cuando yo tengo un niño que tiene dificultad respiratoria y al mismo tiempo esta dificultad respiratoria está presente junto con datos de hipoperfusión, por ejemplo, datos de oliguria, en fin, datos de irritabilidad. Entonces yo tengo ya las manifestaciones de la dificultad, pero por las manifestaciones de sufrimiento de otros órganos, debo suponer que este niño tiene ya una insuficiencia respiratoria. Si yo permito que la insuficiencia respiratoria progrese en intensidad y se prolongue en el eje del tiempo del horizonte clínico de un paciente determinado, el resultado final va a ser que este niño va a presentar choque y falla orgánica múltiple y es muy probable que muera si no intervengo de la manera apropiada. ¿En qué pacientes debo sospechar de inicio que el paciente pudiera tener insuficiencia respiratoria aguda? Pues es muy sencillo. Esta es una tabla que viene en el documento que se llama Triage del paciente pediátrico críticamente enfermo. Es un documento público de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes lo pueden bajar en el idioma español o en el idioma que prefieran, directamente de la página de la Organización Mundial de la Salud. Yo les recomiendo como pediatras que lo tengan. Es un documento muy útil. Y los niños que son sospechosos de inicio de tener insuficiencia respiratoria son aquellos que presentan apnea, obstrucción ostensible de la vía aérea tanto superior como inferior, dificultad respiratoria mayor a la leve, cianosis en cualquier momento, alteración del sensorio. Nuevamente hacemos énfasis en la irritabilidad como una manifestación clave en la evaluación del niño grave. La presencia de crisis convulsivas, bueno, aquí ya es un estado avanzado de deterioro, rostro caudal, datos de hipoperfusión que pueden llegar hasta el choque franco, o datos o historia de deshidratación evidentes en estos pacientes. Entonces, yo siempre que tenga un niño que tenga estas manifestaciones, debo sospechar que tiene como parte de su cuadro clínico insuficiencia respiratoria también. Y volver a esto que está en boga ahorita otra vez, que es la infección respiratoria aguda grave. Cualquier niño que tenga manifestaciones de tener un proceso infeccioso activo, pero que se asocia a este cuadro clínico en particular, se debe establecer el diagnóstico de una infección respiratoria aguda grave, que por sí mismo lo hace altamente sospechoso en esta temporada en nuestro país de epidemia de ser portador de COVID-19, y este niño será un caso sospechoso hasta no demostrar lo contrario. Muy bien. Aunado a la clínica, yo tengo la definición de caso sospechoso. Tengo una valoración clínica que me hace pensar que el niño tiene dificultad respiratoria y o insuficiencia respiratoria. ¿Qué más puedo hacer para llegar al diagnóstico? Bueno, característicamente en esta enfermedad se han descrito hallazgos radiográficos sugestivos, no patognomónicos, pero sugestivos del proceso infeccioso particular secundario a SARS-CoV-2. Y son estos hallazgos que están viendo en su pantalla en la radiografía. Hay algunas series, sobre todo, hay una serie grande que comparó en China, que comparó los hallazgos tomográficos o radiográficos de niños y adultos, y parece ser que los hallazgos son ciertamente distintos. No del todo distintos, pero sí la intensidad de las manifestaciones radiográficas y la disposición de los hallazgos radiográficos, sobre todo en tomografía, hacen que sean ligeramente distintos. Por ejemplo, vamos a ver en primer lugar 3 cortes de adultos tomográficos de adultos con 3 diferentes lesiones
secundarias a COVID-19. En el lado A vemos lo que se ha caracterizado como una imagen en vidrio despulido, donde resalta notoriamente... Es el micrófono, que si le toca la bolita roja, ya, ahí yo lo puede puedo mover, okay. Y a ver si aparece ya el cursor. Bueno, acá está. En el lado A, aquí vemos, esta es la imagen típica del vidrio despulido. Si ustedes lo ven, es una apariencia gruesa, grosera, de que parece un vidrio que hubiera sido esmerilado. En el lado B vemos lo que se conoce, es una típica consolidación en la imagen B, una consolidación neumónica que sigue el patrón alveolar típico del pulmón y que lo vemos en todas las neumonías. Y en el lado C es una combinación entre A y B. En los adultos puede tener cualquiera de estas tres manifestaciones. En los niños son más frecuentes las consolidaciones y la combinación que vemos en C, de A y B. No tanto los hallazgos de vidrio despulido, como se ve en A. Y esta es una placa de tórax de un adolescente con enfermedad COVID-19, donde vemos una imagen en la base del lado derecho que sigue el patrón de un subsegmento del pulmón, pareciera una neumonía lobar, pero en realidad no tiene el patrón alveolar típico de consolidación, sino es una imagen velada que ocupa todo el segmento y que característicamente se describe como imagen en vidrio despulido. Quizá esto es lo que vamos a ver más frecuentemente, pero es importante remarcar que el estudio ideal es la placa de tórax y que no todos los pacientes son candidatos a someterse a una tomografía de tórax por algunas razones que vamos a ver más adelante. Bien, ¿cómo lo voy a asistir? Ya hice el diagnóstico, ya tengo la impresión de que es una enfermedad COVID-19 en un niño que presenta todas las características de esta, desde el punto de vista clínico. ¿Cómo lo voy a manejar? Aquí vemos un esquema de cómo se soporta al niño desde la insuficiencia respiratoria leve hasta la insuficiencia respiratoria grave. ¿Qué tenemos que tener presente cuando tenemos que decidir qué vamos a hacer con un paciente en particular? Es que me salí de la presentación. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, primero tengo que tener que, desde el momento en que yo veo a un niño con dificultad respiratoria, la primera intervención con ese paciente es ponerle oxígeno suplementario. Ahorita vamos a ver cuál es el dispositivo de oxigenación ideal en estos pacientes. Pero entonces yo lo veo con dificultad respiratoria, el niño tiene irritabilidad, le tengo que poner oxígeno suplementario de entrada. Y cuando clasifique la dificultad del niño en insuficiencia respiratoria, tengo que tener presente que tengo que establecer la terapéutica que me permita alcanzar la mayor fracción inspirada de oxígeno posible con la menor invasividad posible. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Yo obtengo una gran variedad de dispositivos de oxigenación, desde las puntas nasales hasta un ventilador mecánico, pero siempre debo tratar de ponerle la menor invasividad posible al niño con la mayor fracción inspirada de oxígeno posible. ¿Por qué? Porque si me voy a lo máximo desde el principio, me quedo sin opciones terapéuticas. Si me voy a lo más básico, probablemente no satisfaga las necesidades del paciente. ¿Cuánto debe saturar un paciente que tiene insuficiencia respiratoria? Este es otro de los datos claves para establecer un tratamiento apropiado. Bien, si yo tengo pulmones sanos en la placa,
mi saturación debe ser arriba del 94%, a la altitud de la Ciudad de México entre 94 y 96% si estoy respirando aire ambiente. Si estoy a mayor altitud sobre el nivel del mar, mi saturación debe ser menor. A menor altitud sobre el nivel del mar, mi saturación arterial de oxígeno debe ser mayor. Esto lo tengo que tener presente y tengo que saber la altitud sobre el nivel medio del mar de la ciudad donde estoy trabajando y valorando a los pacientes. Por ejemplo, si ustedes ven en el eje, en el tiempo de este gráfico que les estoy mostrando. Si quiere, control L. Control L. Y ya. Ok. Aquí vemos en el eje del tiempo, muchas gracias, doctora. Ajá, aquí vemos. Entonces, aquí en los pulmones sanos yo debo saturar lo que les dije arriba del 95%. Con un infiltrado leve en los pulmones, mi saturación debe ser menor, pero no menor a 92%, respirando aire ambiente. Si tengo un infiltrado moderado, ya debo pensar que nunca voy a alcanzar una saturación normal si no le pongo oxígeno, y en este caso me puedo conformar con una saturación ya con un dispositivo de oxigenación entre 94 y 96%. Y si tengo un infiltrado grave, y dependiendo de la altitud sobre la que esté trabajando, yo me puedo conformar con una saturación arriba de 88%. Entonces, dependiendo de los hallazgos en la radiografía, va a ser también la saturación objetivo que voy a buscar en ese paciente en particular. Aparte de eso, dependiendo de las circunstancias que tenga mi paciente, voy a tolerar en infiltrados muy graves, voy a tolerar pHs tan bajos como 7.20 siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Si el paciente no está chocado, y yo puedo tolerar pH de 7.20 sin el menor problema, si es que ya le hice una gasometría a ese paciente. Entonces, si el niño no está estable, es decir, yo tengo un niño muy inestable, ese niño no me importa si satura 100% durante algunos minutos. Una vez que lo estabilizo, mi saturación objetivo debe ser de 94-96%, no arriba del 96%, porque acuérdense que el oxígeno en cantidades excesivas es muy tóxico. Y al mismo tiempo me debo fijar que si el niño venía con dificultad respiratoria y yo le pongo un dispositivo de oxigenación, la dificultad respiratoria debe mejorar, no solo la saturación. Si un dispositivo de oxigenación no mejora la saturación y no mejora la dificultad respiratoria, no le está funcionando al paciente y debo escalar el manejo de manera inmediata. Entonces, cuando utilizo cualquier dispositivo, tengo que ver, alcanzar la saturación objetivo y al mismo tiempo disminuir la dificultad respiratoria del paciente, si no, no le está funcionando al paciente. Bien, entonces tenemos una gran variedad de dispositivos de alto y bajo flujo, como están viendo en el gráfico que les estoy presentando. La OMS en los pacientes pediátricos con sospecha de dificultad de insuficiencia respiratoria que se presentan en urgencias, recomienda la máscara de no reinhalación como dispositivo de oxigenación de inicio. Si no tengo la máscara de no reinhalación, porque hay muchos lugares donde no hay, en la mayoría de los centros hospitalarios los hay, si no lo tengo puedo utilizar cualquiera de los otros, pero tengo que tener en mente que lo ideal para esta circunstancia es la mascarilla de no reinhalación. Esta mascarilla de no reinhalación, con el flujo apropiado en litros por minuto, con la talla apropiada para el paciente y con el reservorio insuflado antes de ponérsela al paciente, provee una fracción inspirada de oxígeno que va de entre el 60 y 95%. En este gráfico dice que alcanza el 100%, pero la verdad es que es poco probable que alcance el 100%. Pero ya una FiO2 de 60% es una FiO2 considerablemente elevada. Es 3 veces lo que normalmente respiramos. Y si con eso el paciente no alcanza la saturación objetivo, es muy probable que ese paciente termine en ventilación invasiva. Por eso es importante conocer qué fracción inspirada de oxígeno me provee cada uno de los dispositivos. Entonces, reitero,
todo dispositivo de soporte respiratorio debe cumplir dos metas: alcanzar la saturación objetivo, que es 94 a 96%, y mejorar el trabajo respiratorio del paciente. Aquí está el esquema de la mascarilla de no reinhalación, y este es el flujo recomendado independientemente de la edad y peso del niño: 7 a 10 litros por minuto. El reservorio debe estar perfectamente insuflado antes de ponérselo al paciente, se debe ajustar perfectamente y con ello permitir que pasen por lo menos 5 minutos con el paciente utilizando el dispositivo de manera correcta y ver qué cambio hubo en la saturación de oxígeno y en el trabajo respiratorio del paciente. Bien, ya lo estoy oxigenando y ahora ya voy a ver qué voy a hacer con este niño. Este es el algoritmo para la contingencia que diseñamos en el Hospital Infantil de México para los pacientes COVID. Se los voy a ir explicando paso a paso de qué es lo que nosotros tenemos planeado hacer con estos pacientes cuando se presenten, y es lo que hemos estado haciendo con todos los casos sospechosos. Bien, yo tengo un caso que identifico como clínicamente como sospechoso, cumple con los criterios de caso o tiene una enfermedad respiratoria aguda grave al momento de su presentación. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es si tiene o no dificultad respiratoria. Si el niño no tiene dificultad respiratoria, prosigue, sale del triage respiratorio y va a la consulta normal, y ahí sigue su evaluación de manera normal, sin mayor soporte. Si el niño sí tiene dificultad respiratoria, aquí entra la intervención de otro dispositivo que es el oxímetro de pulso. Le pongo un oxímetro de pulso. Si el niño satura más de 92%, pero tiene dificultad respiratoria, sigue en el mismo algoritmo que el niño que está desaturado. ¿Por qué? Porque tiene dificultad respiratoria y con eso cumple el criterio de dificultad respiratoria. Y si satura menos y tiene dificultad respiratoria, satura menos de 92, entonces le pongo a los dos casos, al que tiene dificultad y está bien saturado, o al que tiene dificultad y está desaturado, le pongo la tienda facial de no reinhalación en el flujo que establecimos. Si mejora, este niño sigue la evaluación clínica normal. Si el niño no mejora, aquí me tengo que preguntar, ¿este paciente está estable hemodinámicamente? ¿A qué me refiero si está estable hemodinámicamente? Si tiene llenado capilar normal, coloración normal, temperatura de las extremidades normales, calidad de los pulsos normales. Si el paciente está estable hemodinámicamente, lo puedo someter a cualquiera de las intervenciones de ventilación no invasiva. CPAP nasal, ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo. Ahorita vamos a ver algunos pormenores de estas porque hay dudas si son recomendables o no en estos casos. Vamos a ver en qué circunstancias sí se pueden utilizar. Si el niño no está estable hemodinámicamente, ya no pierdo el tiempo y me voy directo a la intubación orotraqueal. Porque este niño está en lo que nosotros conocemos en terapia intensiva pediátrica, en fallo cardiopulmonar, tiene insuficiencia respiratoria y tiene datos de hipoperfusión. Ese niño está muy grave y ya no debo perder tiempo en su atención. Si el niño está estable, entonces considero cualquiera de estas dos, pero la prueba la voy a hacer máximo durante 20 minutos. Si el niño no se adapta o no mejora en 20 minutos, ya no pierdo tiempo y lo intubo de manera expedita. Y entonces este paciente debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Y este paciente que mejoró con la ventilación invasiva también debe ingresar a la unidad de terapia intensiva, porque la ventilación no invasiva, la única diferencia con la ventilación invasiva es la cánula endotraqueal, pero también es ventilación mecánica. Muy bien. Si ya decidí intubarlo, aquí sí tengo que tener mucho cuidado. La intubación es una de las intervenciones médicas en los pacientes COVID de más riesgo para el personal de la salud. ¿Por qué? Porque se producen aerosoles. Cuando el paciente tose, se producen aerosoles, que son gotas muy pequeñas que pueden llevar el virus y contagiarse de esa manera el personal de la salud. Entonces, cuando yo voy a intubar a un paciente, me tengo que fijar en la tríada de la intubación en paciente COVID, que se refiere
al acrónimo SPR, que es seguridad para mí, para el paciente, precisión, es decir, que voy a hacer un procedimiento para el cual estoy plenamente capacitado, es decir, siempre lo debe intubar el personal médico con mayor expertise en intubación orotraqueal en ese paciente. Debe ser personal que ha simulado la intubación de estos pacientes de manera repetida en los días previos y que tiene una rutina de intubación perfectamente ensayada y practicada, y que debo evitar cualquier duda durante el procedimiento, porque eso implica un riesgo inicialmente para el paciente, pero también para nosotros como personal de la salud, y lo debo hacer de manera rápida. Y esto quiere decir que lo va a hacer de manera oportuna, sin prisa, pero sin retardos tampoco. Bien. Para la intubación se sugiere la utilización de un videolaringoscopio. Sin embargo, no es indispensable el videolaringoscopio. Vamos a ver un dispositivo que puede ayudar en estas circunstancias para los casos en que no tengamos un videolaringoscopio. Y lo que se sugiere es utilizar la secuencia de intubación rápida, preferentemente sin utilizar presión positiva con la bolsa, válvula, mascarilla, y si se utiliza, hacerlo con 2 rescatadores, uno para hacer presión con las 2 manos sobre el macizo facial y que no se fuguen aerosoles cada vez que se bolsea al paciente, y el otro adaptarle un filtro EPA de alta eficiencia entre la mascarilla y la bolsa para evitar que la bolsa se contamine o que a través de la bolsa se fuguen aerosoles también. Entonces se utiliza la secuencia de intubación rápida con una preoxigenación entre 4 y 5 minutos como mínimo, con una saturación que debe alcanzar el paciente preferentemente arriba del 96%, sostenida durante este tiempo, y utilizar parálisis profunda antes de la laringoscopía. ¿A qué me refiero con parálisis profunda? Con una dosis generosa de relajante muscular. El sedante que se recomienda es ketamina en niños. Sin embargo, la ketamina produce mucha broncorrea, entonces hay que tener cuidado en esto. Quien no tenga costumbre de utilizar ketamina puede utilizar una benzodiazepina en dosis generosa también. Estamos hablando de midazolam de 100 a 200 microgramos por kilo, la ketamina 2 a 4 miligramos por kilo, y un relajante muscular que puede ser que ustedes estén mejor familiarizados con él, que puede ser becuronio. Si no hay becuronio, pancuronio, el que tengan disponible a la mano. Nosotros estamos utilizando atracurio en el hospital o rocuronio también. Pero no en todos lados existen estos. Entonces deben adaptarse y diseñar su propia estrategia y su propia rutina de intubación para estos pacientes en su centro de atención hospitalario. Este es un hallazgo fantástico de un colega taiwanés, ya es actualmente conocido como la caja de Taiwán o la caja taiwanesa. Es una caja que está diseñada para atrapar los aerosoles dentro de ella y que no escapen al medio ambiente y no se contamine la sala donde se está intubando. Esta caja está modificada por observaciones que nosotros hicimos en el Hospital Infantil de México. Es diferente a la original, pero la puse aquí para recordar cuáles son los EPPs o los equipos de protección personal indispensables para las 3 personas que están presentes en el momento de la intubación, que es el médico que lo va a intubar, el médico que está asistiendo al que va a intubar y la enfermera que está asistiendo a los 2 colegas que van a intubar. Son las únicas personas que tienen que estar dentro del ambiente donde se va a intubar al paciente, y la circulante, la enfermera que está ayudando a traer o proveer los insumos que son necesarios para la intubación, está fuera del ambiente y la puerta debe estar cerrada. Entonces, estas 3 personas deben utilizar careta, gogles perfectamente ajustados, mascarilla N95, bata impermeable, desechable preferentemente, doble guante y caja taiwanesa si es que la tienen disponible. Si no hay caja taiwanesa, la protección que brinda la careta, los gogles y la mascarilla N95 son suficientes para intubar al paciente. Si no tenemos caja taiwanesa, otras regiones con menores recursos han utilizado un plástico encima del paciente que hace la misma función que la caja.
el laringoscopio está por dentro del plástico, como pueden ver en la imagen de la izquierda. Aquí, acá no se está viendo el cursor, pero en fin, aquí se ve un poco. Entonces, en la imagen de izquierda, el laringoscopio está por dentro y lo único que está por fuera, el brazo izquierdo con el que está sosteniendo el laringoscopio, el médico que lo está intubando está por fuera y la cánula endotraqueal está por dentro de la bolsa de plástico. Así, los aerosoles, si es que el paciente llegara a toser, no van a escapar de esto. Se requiere una técnica especial para retirar el plástico también. Entonces, esto también se tiene que ensayar de manera repetitiva y estructurada y con una lista de cotejo de que se haga perfectamente bien para no contaminar a todo el personal que está dentro. Muy bien. Ya lo intubé. Ahora, hay que recordar que estos pacientes, independientemente de la edad, yo sé que los colegas pediatras, sobre todo los que manejan neonatos, son muy dados a intubar con cánula sin globo. El paciente COVID se intuba con cánula con globo sí o sí. No se puede utilizar cánula sin globo en estos pacientes. Entonces, cánula con globo siempre. Una vez que lo intubo, antes debo tener también un dispositivo de aspiración cerrado que se va a quedar conectado al ventilador y a la cánula endotraqueal del niño. Y también tengo que, si voy a utilizar capnógrafo, ya debe estar armado el capnógrafo para el momento que yo conecte el ventilador a la cánula endotraqueal, una vez habiendo inflado el balón de la cánula, ya no lo voy a desconectar más para evitar riesgo de que se contamine el personal que está atendiendo a este paciente. Muy bien, vamos a entrar a la última parte de la plática, que es cómo voy a ventilar a este niño. Y aquí debo decir que somos totalmente empíricos porque es una enfermedad nueva que estamos aprendiendo a conocerla, a identificarla y a manejarla. No hay una receta de cocina para este manejo y estamos basados en muy pocos niños, en la experiencia de muy pocos niños que se han intubado y ventilado mecánicamente y en mucha experiencia que deriva de adultos mayores que han sido sometidos a ventilación mecánica y que presentan uno de los dos cuadros clínicos de mecánica respiratoria que vamos a ver a continuación. Se describen dos fenotipos, es decir, hay dos enfermedades respiratorias COVID desde el punto de vista clínico perfectamente distinguibles. El fenotipo L, donde todo está bajo en el paciente, por decirlo de alguna forma, y el fenotipo H, que es el idéntico a la dificultad respiratoria aguda grave que vemos habitualmente en los pacientes. En el tipo L, o en el que está todo bajo, yo tengo un paciente donde predomina la hipoxemia refractaria al manejo. El paciente no tiene disminución de la distensibilidad pulmonar, es decir, no es un pulmón duro que vaya a mejorar con PEP, y es un paciente que no tiene la elastancia, es decir, elevada, es decir, no es un pulmón que tienda al colapso. Es decir, no es un pulmón inflamado, el fenotipo L. Estos pacientes responden bien a la posición prona, a la ventilación en posición prona temprano. Se ha descrito perfectamente que responden muy bien, si no mejoran con la oxigenación y la ventilación mecánica en un principio. Se puede pronar y ellos se ha visto que mejoran considerablemente con esta estrategia. Entonces, el fenotipo L es un paciente con un pulmón característicamente, desde el punto de vista mecánica respiratoria, normal, sin alteración mayor y que no tiene mucho edema pulmonar. El fenotipo H es el típico del síndrome de dificultad respiratoria agudo o lo que nosotros conocemos coloquialmente como pulmón de choque en pediatría. Entonces, estos pacientes tienen gran cantidad de edema pulmonar, tienen una distensibilidad considerablemente disminuida y una elastancia muy aumentada, es decir, un pulmón que tiende al colapso. En la imagen radiográfica lo vemos con grandes infiltrados alveolares o intersticiales o mixtos, y en el L no vemos gran infiltrado. Estos pacientes pueden ser sujetos a una maniobra de reclutamiento alveolar, si es que estuviera indicado, y también se ha visto que si no mejoran con PEP, ahorita vamos a ver cómo se titula el PEP en estos pacientes a grosso modo, si no mejoran con PEP,
se puede intentar pronarlos también tempranamente antes de que se deterioren más. Entonces, en ambos casos, en ambos tipos de padecimiento o de fenotipo del padecimiento, una maniobra inicial puede ser titular PEP, ver si responde. Si no responde y el paciente persiste hipoxémico, pronarlos tempranamente si es que cumple algunos criterios como vamos a ver a continuación y ver si con eso mejora. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias propuestas en base a estas observaciones para los niños? En la columna del lado izquierdo, donde dice manejo similar al pulmón de choque pediátrico, tenemos lo que se recomienda para todas las insuficiencias respiratorias graves desde el punto de vista de ventilación mecánica. Y en el lado derecho tenemos algunas maniobras específicas que se han pensado que pudieran ser útiles en pacientes con enfermedad COVID. La ventilación protectora siempre se debe establecer en estos pacientes y esto se refiere a utilizar un volumen corriente bajo de 4 a 6 mililitros por kilo, tanto en control presión como en control volumen, no debe sobrepasar esta cantidad de volumen corriente por kilo. La presión plató nunca debe ser mayor a 28 centímetros de agua. Si no tenemos o no sabemos cómo calcular la presión plató o en el ventilador no sé cómo obtenerla, entonces puedo sustituirla por la presión inspiratoria máxima que no rebase los 28 centímetros de agua. El PEP inicial en estos pacientes, en ambos fenotipos, se recomienda de 7 a 10 centímetros de agua. Yo sé que a los colegas pediatras les da mucho miedo utilizar el PEP muy alto, pero un PEP de 7 a 8 para una enfermedad grave como esta no es mucho PEP, es un PEP apenas suficiente para mantener el alvéolo distendido y este puede llegar hasta 15 centímetros de agua dependiendo de las necesidades del paciente. ¿Cómo sé que el PEP está siendo suficiente para este paciente? Bueno, me permite tener una saturación objetivo y me permite tener una fracción inspirada de oxígeno menor a 0.6 y además, cuando yo lo ausculto, ya no escucho crépitos a la auscultación. Eso quiere decir que el PEP está funcionando correctamente en ese paciente. Siempre debo tratar de tener una fracción inspirada de oxígeno menor a 0.6 o menor al 60%, porque es el margen de seguridad en el cual la toxicidad por oxígeno no desaparece del todo, pero es poco factible que se presente en este paciente en particular. Estos pacientes deben ser manejados con un requerimiento al 80% en base a la fórmula de Holiday-Seager. Y deben ser soluciones isotónicas. Está estrictamente contraindicado las soluciones magistrales en estos pacientes porque siempre son hipotónicas. Y este pulmón no debe encharcarse porque les va peor a los pacientes. Entonces, 80% de requerimientos en base a Holiday-Seager. Esto implica que yo debo haber pesado antes de todo esto al niño o una vez que lo tengo intubado, pesarlo. Y evitar las soluciones magistrales, darle su requerimiento siempre de potasio, de calcio y de magnesio si es que fuera necesario, o hacer los ajustes si es que tuviera algún desbalance electrolítico al momento de iniciar la asistencia. Y siempre que yo tenga un balance hídrico acumulado, si yo llevo, para esto somos buenísimos los pediatras, para los balances hídricos los llevamos perfectamente bien, y siempre que sobrepase el balance hídrico acumulado el 5%, yo ya tengo que estar pensando en que a este paciente lo voy a someter a una terapia de reemplazo renal continuo. Si no lo tengo que empezar a pensar en utilizar un diurético a infusión continua, no en bolos, en infusión continua, para mantener una diuresis suficiente que me permita neutralizar el balance. Los dos diuréticos recomendados en estas circunstancias son el furosemide o la aminofilina a infusión continua. Es un diurético bastante eficiente y ambos son buenos en estas circunstancias. Una vez que lo estabilicé, debo pensar en darle de comer tempranamente por vía enteral. Es que tempranamente, en las primeras 24 a 48 horas, este niño debe estar recibiendo el aporte nutricio apropiado para su edad y peso. Y ojo, colegas, esto es muy importante. Estos niños no se transfunden.
Si el niño tiene una hemoglobina arriba de 7 gramos por ciento y con eso está bien, no lo transfundan, por favor. Es mucho peor estar transfundiendo a estos niños que tolerarles hemoglobinas tan bajas como 7 gramos por ciento. No le va a pasar nada al niño con esa hemoglobina. Si deciden transfundirlo, el tope máximo de hemoglobina son 10 gramos por ciento, no más de eso, porque empeoramos las condiciones hemodinámicas de los pacientes si subimos la hemoglobina a más de 10 gramos por ciento. Bueno, ¿qué conocemos específico para COVID? No mucho. La ventilación no invasiva o la terapia de alto flujo puede ser utilizada en casos seleccionados que respondan bien a esta terapia. Lo único que tenemos que asegurarnos es que sobre la interfase de la ventilación no invasiva o sobre la interfase de la terapia de alto flujo, debe el niño utilizar todo el tiempo una mascarilla de triple capa, un cubrebocas de triple capa todo el tiempo. En la ventilación invasiva se deben utilizar solamente los circuitos de doble rama, es decir, que tengan una rama inhalatoria y una rama exhalatoria. Y al final de la rama exhalatoria, el ventilador debe tener un filtro EPA de alta eficiencia para evitar que el virus escape al medio ambiente. Los ventiladores de un solo circuito inspiratorio, de una sola rama inspiratoria, están formalmente contraindicados en estos pacientes. Tienen que ser de doble rama. El CPAP y la terapia de alto flujo son equivalentes y son muy efectivos en estas circunstancias. Ahorita vamos a ver qué escuelas lo recomiendan y cuáles no. Y yo debo probar cualquier forma de ventilación no invasiva máximo 20 minutos. El niño no se adapta o no lo tolera o no mejora la saturación, lo intubo de inmediato. No se recomienda el uso de esteroides en estos pacientes. No está demostrado la terapia esteroidea. Si yo tengo manifestaciones de un síndrome, el síndrome hemofagocítico que está asociado a hiperinflamación, que sí hay casos de COVID-19 que lo están presentando, entonces sí, los esteroides son parte de la terapia de ese específico problema, pero no de la terapia general del COVID-19. Si yo tengo al momento de la intubación un índice de Kirby o un índice de oxigenación, un índice de Kirby menor a 150 o un índice de oxigenación mayor a 16, ese paciente debe ser relajado muscularmente, infusión continua las primeras 24 a 48 horas, porque si yo le permito participar de la ventilación, el paciente va a estar propenso a tener mayor lesión asociada a la ventilación por el esfuerzo autónomo de la ventilación que él genere de manera propia. En estos pacientes están formalmente contraindicadas las micronebulizaciones. De hecho, se está ya haciendo general una máxima que si el paciente con COVID, sospechoso de COVID, sibila, casi seguro que no es COVID. Entonces es muy importante. Estos pacientes casi nunca requieren de micronebulizaciones ni de nebulizaciones porque su problema no es de vía aérea, sino de parénquima pulmonar. Muy bien. Les señalé al principio que estamos aprendiendo todos del manejo de estos pacientes y las diferentes escuelas tienen diferentes recomendaciones sobre cómo se asiste ventilatoriamente a estos pacientes. Aquí tenemos en esta columna las modalidades de ventilación que han sido probadas: terapia de alto flujo nasal, CPAP de burbuja, ventilación no invasiva, esto es binivel, y ventilación invasiva. Y aquí tenemos las recomendaciones de la OMS, de la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, de la Sociedad Pediátrica de Cuidados Intensivos del Reino Unido y de la Sociedad Pediátrica de Cuidados Intensivos de Australia y Nueva Zelanda. La terapia de alto flujo nasal la recomienda abiertamente la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, la recomienda la Sociedad Inglesa de Cuidados Intensivos y la recomienda la Sociedad Australiana Neozelandesa de Cuidados Intensivos. La OMS sugiere precauciones y lo único pero que dice es que si la voy a utilizar le pongo una tienda facial de triple capa al niño encima de la interfase. El CPAP de burbuja no lo recomienda la OMS, sí lo recomienda la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, sí lo recomienda la Sociedad Inglesa y más o menos lo recomienda la Sociedad Australiana, aunque dicen que parece ser efectiva
pero que requiere de los cuidados que ya señalamos para la terapia de alto flujo, es decir, una mascarilla de triple capa encima de la interfase. La ventilación no invasiva no la recomienda la OMS, más o menos, la recomienda más o menos la Sociedad de Cuidados Intensivos, la recomienda la Sociedad Inglesa y de plano la Sociedad Australiana la contraindica en estos pacientes por la cuestión de los aerosoles, pero hemos visto que si es un circuito de doble rama inspiratoria y expiratoria y tienen la rama expiratoria un filtro EPA, puede ser utilizada con seguridad, siempre y cuando sea en un ambiente cerrado. Esto me faltó decirlo hace unos momentos. Si yo lo voy a ventilar no invasivo, en cualquiera de las modalidades de ventilación invasiva, el paciente tiene que estar en un aislado y la puerta siempre tiene que estar cerrada y entonces el personal que lo está asistiendo tiene que tener el máximo de protección de los EPPs todo el tiempo. Y la ventilación invasiva, pues está, aquí ya no hay ningún cuestionamiento, puesto que es la última fase de este soporte y si un paciente no se adapta a ninguna de estas, pues no hay ninguna otra solución más que intubarlo, ¿verdad? Con los asegúnes que ya señalamos de que no sabemos específicamente cómo manejar uno y otro, pero que se recomienda tempranamente la ventilación en posición prona si el paciente tiene un índice de Kirby menor a 150 o un índice de oxigenación mayor a 16 en cualquier momento, lo debo pronar rápidamente. La ventilación en posición prona es en sí misma una maniobra de reclutamiento alveolar, es muy fácil de hacer, no requiere más que alguna preparación mínima, que es ponerle protectores en la piel, en las zonas de apoyo, que son las espinas ilíacas anterosuperiores, las mejillas, la frente, los codos, para que el paciente no se lesione por la presión, y ventilar en esa posición. En esta posición, ¿cuánto se deja en prono? No está bien descrito. En la Escuela del Hospital Infantil de México los dejamos hasta 48 horas en prono y luego los despronamos, o los despronamos siempre que tengamos que utilizar una fracción inspiratoria de oxígeno mayor a 0.6 en cualquier momento. Nosotros lo que hacemos es lo pronamos y una vez pronado, si el paciente lo requiere, lo reclutamos en esa posición. Otra maniobra aditiva en insuficiencia respiratoria grave es pronarlo y someterlo a ventilación de alta frecuencia oscilatoria en esa posición. Hay estudios que demuestran que los efectos de una y otra maniobra son aditivos, aunque la mortalidad se mantiene igual. Esto es importante recordarlo. Bien, entonces, en resumidas cuentas, lo que acabamos de ver es que yo tengo un paciente que cumple con los criterios. Lo primero que tengo que hacer es ponerle oxígeno suplementario y saturarlo, como dicen los R1 en el hospital, ver qué saturación tiene. Si satura menos de 92 o tiene dificultad respiratoria, entonces tengo que seguir el algoritmo de manejo que ya revisamos. Y el paso 2 sería ponerle una moda de ventilación no invasiva si el paciente está estable hemodinámicamente. Si el paciente no está estable hemodinámicamente, me voy directamente a intubación orotraqueal, acuérdense de eso. Si con esto no mejora, puedo probar ventilación no invasiva en pacientes seleccionados que colaboren, que estén íntegros neurológicamente, pero sobre todo que colaboren. Si con esto no mejora, ya no me queda otra, me voy a ventilación invasiva, lo tengo que intubar con el protocolo que ya revisamos someramente y que más adelante lo van a revisar en fondo. Y si con esto no mejora, ya estoy ante una ventilación que requiere del expertise de alguien avesado en ventilación mecánica y el manejo de estos pacientes, y que es ventilarlo en posición prona, utilizar bloqueo neuromuscular de manera segura para este paciente, y si no mejora con eso, someterlo a ECMO en los centros donde haya ECMO, que en la Ciudad de México solamente hay un hospital pediátrico que puede hacer ECMO. No en todos los lugares se puede hacer ECMO, entonces pues estamos ahí un poquito atrasados con respecto al resto del mundo. En fin, esto es lo que yo quería comentarles a grosso modo. Creo que es un panorama general de a lo que nos vamos a enfrentar, y cada uno tendremos en particular que revisar algunas cuestiones que nos queden dudas, pero yo quedo abierto, creo que hay tiempo, ¿verdad?, para preguntas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto las podría responder. Jesús Molina, ahora está activado su micrófono.
Gracias, buenas tardes, doctor. Muchas Buenas felicidades. tardes. Muchas gracias. Soy Jesús Molina, estoy en el Hospital General Acapulco. Tengo Perfecto. dos preguntas. ¿Cuál es el Diga. protocolo? ¿Cuál es el protocolo que ustedes tienen de traslado hacia rayos X una vez que han sospechado o que tienen confirmado un paciente de COVID, o bien si es que en la unidad tienen el servicio? Y la otra pregunta, que puede ser comentario, doctor, se ha insistido mucho en las técnicas para disminuir la producción de aerosoles. Una de las estrategias que se ha mencionado es pinzar el tubo endotraqueal antes de su introducción y quitarlo una vez que se ha conectado el ventilador. ¿Ustedes están utilizando esta secuencia o cuál es la que están realizando? Le agradezco la atención y nuevamente felicidades. Sí, mire, con respecto a la primera pregunta, el paciente debe ir a rayos X las menos veces posibles por evitar riesgos epidemiológicos evidentes. Si yo lo voy a transportar, lo puedo cubrir con un plástico que voy a utilizar para esa circunstancia exclusivamente, para evitar el riesgo. Ahora, nosotros, desde luego en el hospital, tenemos el servicio de rayos X portátil, que él va y toma la placa, pero en esta circunstancia es importante señalar que las placas de rutina, esas placas que hasta hace algunos años tomábamos rutinariamente todas las mañanas a los pacientes para ver cómo amanecía el pulmón, no están indicadas en estos casos porque estamos exponiendo al personal paramédico a un riesgo que no es necesario, puesto que no va a cambiar el manejo de los pacientes. Entonces, el paciente debe ser expuesto al menor número de placas posibles y necesarias para un manejo apropiado y fundamentado, y debe protegerse al resto del personal al momento de transportarlo. Y si no tenemos la cápsula de flujo negativo o de presión negativa, que está en boga actualmente por esta cuestión, pero que se ha venido utilizando desde hace ya varias décadas, si no la tenemos, lo podemos hacer con un plástico o con un crupet. Los pediatras viejos se acordarán conmigo de lo que era un crupet. Un crupet era una tienda de plástico con un arnés de tubos de plástico que cubría completamente al paciente. Eso lo podemos hacer fácilmente en cualquier hospital, es baratísimo hacerlo y llevarlo así al servicio de rayos X. El problema es que requiere una técnica y un protocolo para retirarlo y para volverlo a poner sin contaminar el resto de la sala. Entonces son cuestiones que se van complicando y yo diría que si no es necesario, el paciente no salga de la OTIP en ningún momento. No sé si con esto respondí sus dudas. Sí, perfecto, doctor. Y la segunda, en cuanto a en cuanto al pinzamiento del tubo. Esa técnica nosotros la utilizamos cuando reclutamos pacientes y les vamos a cambiar el circuito por alguna razón, pinzamos efectivamente la cánula endotraqueal para que no se pierda la capacidad residual funcional que generó el PEP. Pero en este caso, para esta situación en particular, lo que se recomienda es no desconectar al paciente nunca del ventilador. Y si lo voy a desconectar, me tengo que asegurar que el paciente no vaya a toser en esa circunstancia, por lo tanto tiene que estar paralizado. Mi pregunta iba enfocada al momento de hacer la secuencia rápida de intubación. Sí. Entonces, por primera sí, vez. Nosotros no lo utilizamos en esa circunstancia, el pinzamiento de la cánula. Lo que nosotros estamos haciendo es que intubamos al paciente con una parálisis profunda para que no vaya a toser, que es cuando se genera el aerosol. Lo intubamos, inflamos el globo y una vez que está inflado el globo ya tenemos previamente armado el capnógrafo, el circuito de aspiración cerrada y el circuito del ventilador y lo conectamos todo al mismo tiempo y ahí nos evitamos problemas. Correcto, muchas gracias. Un placer, doctor. Y el doctor o doctora Ace tiene igual una pregunta. ¿Ya está activo su micrófono? Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy interesante su plática. Muchas gracias. Mira, mi pregunta va así que dirigida a la ventilación de alta frecuencia. En los pasos que menciona, pues obviamente manejan mucho la insistencia de no tener una ventilación, ahora sí que invasiva. La pregunta es una,
En pacientes adultos se ha manejado con bafo. Y 2, ¿qué tantos niños se han metido a bafo y han salido con éxito de este tipo de ventilación? Mire, que yo sepa, de las pocas series que están ampliamente descritas y bien recolectados los datos, que es la de Wuhan, donde son casi 2,000 niños y los 2,000 y cacho que llevan los Estados Unidos, no hay ningún paciente que sea ventilado con alta frecuencia que yo recuerde. En adultos, creo que se ha intentado, sobre todo en la escuela de Milán, en Lombardía, donde fue el epicentro de la epidemia en Italia, porque el grupo del doctor Luciano Gattinoni ahí la ha utilizado con algunos pacientes, pero creo que no ha sido muy exitosa. Y lo que más ha resultado y lo que se preconiza tempranamente es la ventilación en posición prona. Eso se ha visto que ha sido la salvación de un número enorme de pacientes que no respondieron a la ventilación convencional ni a las maniobras de reclutamiento alveolar, sí responden a la ventilación en posición prona. Entonces yo recomendaría no utilizar alta frecuencia porque no hay base para hacerlo, y sí utilizar la ventilación en posición prona tempranamente. ¿A qué me refiero tempranamente? Que yo comienzo a ventilarlo, le titulo el PEP a que deje de escuchar crépitos, que es una forma muy artesanal, muy primitiva de hacerlo, pero es la que clínicamente más resultado da. Subirle el PEP, ya no escucho crépitos, pero no alcanzo los objetivos de la ventilación, entonces ese niño ya no me espero y lo prono de inmediato. Y los pacientes en las series grandes que se han publicado al momento, que se pronan, responden rápidamente a la ventilación en posición prona. Entonces, para finalizar, solamente la posición prona es lo que ahorita nos está ayudando más en este tipo de pacientes. Sí, ventilarlo, titular el PEP, que se dejen de oír los crépitos. Una vez que se dejan de oír los crépitos, yo sé que tengo un PEP suficiente, y si en eso no mejora, entonces me voy de inmediato a posición prona. Si el paciente debuta con un índice de Kirby menor a 150, ese paciente debe ser pronado de manera inmediata. No probarle ninguna otra cosa, se va a prono de inmediato. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Un placer, doctor. Un placer. Aquí hay más preguntas, doctor. Bueno, este es un comentario de Daniel. Dice, me da la impresión que los médicos estamos en más exposición al momento de revisar a niños pequeños, sobre todo en los que se encuentran asintomáticos, si no nos cuidamos con las medidas de protección adecuadas. De acuerdo. Si me permite hacer un comentario al respecto. Recuérdense, colegas, que nuestra población es la que más asintomáticos tiene. Varía un poco dependiendo de la serie, pero entre 30 y hasta 40% de los niños tienen infección activa por COVID-19 y no tienen síntomas. Entonces, en este momento, en cualquier parte de la República, la consulta la deben dar con cubrebocas ustedes. Aquí ya no hay de que si no tiene síntomas, no. Todos los pacientes pediátricos en este momento se deben revisar con cubrebocas. Y si el niño está asintomático y su familia viene con él, la familia y el niño tienen que usar un cubrebocas en su consultorio también. Esto es importantísimo. Muchas gracias, doctor. También aquí hay otra pregunta de Miguel Maza. Dice, además de enfermedades como el asma, enfermedades que condicionan restricción respiratoria o pacientes con inmunocompromiso, en pacientes pediátricos, ¿qué otros factores de riesgo inherentes se encuentran para que tenga un mal pronóstico? Hay alguna serie de Inglaterra donde niños graduados de Leucin que tienen displasia broncopulmonar fueron más susceptibles a tener enfermedad grave. Y el otro grupo es el grupo de los lactantes menores, que también son los que más frecuentemente han requerido terapia intensiva. Entonces, tenemos las características que ustedes describieron perfectamente bien, y los niños graduados de Leucin, los que quedaron con displasia broncopulmonar, los prematuros que no han alcanzado su curva de crecimiento normal, que todavía tienen un peso disminuido con relación a su edad gestacional, están en riesgo, y los lactantes menores están en mayor riesgo también. Muchas gracias, doctor.
Otra pregunta de Gaby es, ¿qué datos pivote tenemos para diferenciar entre influenza y COVID-19 en los pacientes pediátricos ambulatorios para, en este caso, poder iniciar tratamiento con oseltamivir? No se puede diferenciar de influenza y COVID-19. La verdad es que no hay forma de hacerlo, por eso se acuñó el término de infección respiratoria aguda grave, para englobarlos a los dos. ¿Qué haría yo si yo tuviera un paciente así? Tengo duda y yo sé que la prueba, la PCR para COVID-19 se me fue la palabra ahorita, el panel viral se va a tardar por lo menos 24 horas. Yo a ese niño le iniciaré oseltamivir a ciegas, hasta no demostrar. Y una vez que tengan las pruebas, ajustaría el tratamiento. Recordando y aprovechando la circunstancia para señalar que no hay terapia específica para COVID-19 en pediatría. Entonces, el niño se va a mejorar con soporte, con buenos cuidados, con buena pediatría y con una respuesta inmunológica apropiada, pero no tenemos terapia para esos pacientes. Pero sí hay para que puede mejorar un poco a la influenza. Entonces, si yo tengo duda y no tengo manera de diferenciarlo, porque no hay forma de diferenciarlo, yo le iniciaré manejo para los dos, que es lo que estamos haciendo en el hospital infantil. Otra pregunta es, de no contar con gasómetro en nuestros hospitales, ¿con qué parámetros, con qué estudios nos podemos guiar al momento de tratar a pacientes graves? Bueno, el índice de Kirby se obtiene dividiendo la oxemia entre la fracción inspirada de oxígeno expresada en fracción y el valor normal del índice de Kirby es que sea mayor a 300. Yo tengo un pulmón sano con un índice de Kirby mayor a 300, tengo una lesión pulmonar leve cuando el índice de Kirby es mayor a 200 pero menor a 300, una lesión moderada cuando es mayor a 150 pero menor a 200, y una lesión grave cuando es menor a 150. Los mismos parámetros puedo hacer si divido la saturación entre la fracción inspirada de oxígeno. Y yo tengo un pulmón sano cuando tengo este índice de saturación de oxígeno arriba de 257 en pediatría. Y si está abajo de 257 pero arriba de 200, es moderada y así me voy. Entonces, si no tengo gasómetro, me puedo basar en cualquiera de los dos, en el índice de saturación, para graduar qué tan afectado está mi paciente, eso, y ver la imagen en rayos X de si tiene un infiltrado, si tiene pulmón normal, que hay pacientes COVID que requieren ventilación mecánica con radiografía normal, se han descrito algunos adultos, o si tiene un infiltrado leve, moderado o severo. Y en base a esos criterios, valorar qué tan grave está mi paciente, si no tengo gasómetro. Lo cierto es que si yo no tengo gasómetro y el paciente requiere ventilación mecánica, tengo que trasladarlo a un lugar donde tengan gasómetro, porque es indispensable para el manejo de estos pacientes una gasometría arterial. Muchas gracias. Otra pregunta del doctor Alejandro Santana. Si no contamos con videolaringoscopio ni capnógrafo, ¿cuál es la evaluación clínica que recomienda para saber que el paciente se encuentra con la cánula endotraqueal en su sitio adecuado? Bueno, es lo clínica. Yo lo intubo, le pongo la secuencia que ya dijimos, inflo el balón de la cánula, lo conecto al ventilador y tengo que, con el ventilador ya funcionando, una vez que infla el globo, el ventilador se conecta y se pone a funcionar. Entonces tengo que tener un murmullo vesicular simétrico en ambas axilas. El tórax tiene que excursionar simétricamente en ambos hemitórax y debe mejorar la frecuencia cardíaca, la saturación y la coloración del paciente. Si yo tengo todas esas variables, es muy probable que el paciente esté bien intubado. La única forma, y la otra es tomarle una placa para ver que la cánula endotraqueal esté correctamente colocada, y acuérdense que una cánula endotraqueal correctamente colocada es aquella que la punta se sitúa entre ambas clavículas a nivel del manubrio external. Ni más arriba ni más abajo. Si está más arriba está alta, si está más abajo está pasada y hay que corregirla y dejarla en ese nivel que les he descrito. Okay.
Y preguntar, Rosa María, cómo realizar las aspiraciones ya que está intubado el paciente. ¿Qué recomendación para evitar la viralización? Sí. Bueno, de preferencia no se debe utilizar la bolsa válvula mascarilla para ventilar al paciente, sino conectar al ventilador. Y se debe utilizar, y voy a ser enfático en esto, se debe utilizar un circuito cerrado de aspiración, no aspiración abierta. La aspiración abierta en estos pacientes es un riesgo altísimo para nosotros, el personal de la salud, y debe evitarse a toda costa. Si me preguntan a mí mi opinión, y el paciente está grave, yo lo trasladaría a un hospital donde tuvieran ese insumo. No me quedaría con él porque es un riesgo para mí. Claro que esto no es un criterio de traslado, pero sí lo pensaría seriamente, porque no es seguro para el personal de la salud. Y acuérdense que muchos colegas, muchas compañeras enfermeras han muerto en el mundo por esta circunstancia de no protegerse apropiadamente. Es un riesgo que no debemos correr. Aquí hay otra pregunta, en cuestión de reanimación cardiopulmonar pediátrica, ¿cuáles son las recomendaciones? Hay ya una guía nueva de la American Heart Association para esto. La bolsa válvula mascarilla, como ya lo señalé, se debe utilizar con un filtro EPA de alta eficiencia entre la cánula o entre la mascarilla y la bolsa válvula mascarilla. La secuencia se altera un poco y se ventila antes de comprimir el tórax. Si el tórax se comprime, el personal de la salud tiene que tener los EPPs apropiados para aerosoles, es decir, tengo que tener careta, gogles, IN95, doble guante, bata, y en estas circunstancias todos los que están dentro del ambiente del paciente tienen que estar protegidos de la misma manera. Pero yo los convido a que visiten la página de American Heart. Ahí está la nueva guía ya traducida al español, es gratis, la pueden bajar todos para que tengan los lineamientos apropiados para esta circunstancia, que ojalá no nos enfrentemos a ella, pero que si lo vamos a hacer, lo hagamos de manera ortodoxa y nos protejamos nosotros también, al mismo tiempo que protegemos al paciente. Okay, muchas gracias. Lorena pregunta, ¿cómo diferenciar las neumonías adquiridas en la comunidad, las atípicas que requieren ingresar a piso, ya que no todo lo que llegue a nuestro centro va a ser COVID-19, pero tendremos que diferenciar para definir quiénes sí se les da ingreso intrahospitalario y quiénes no? Bueno, acuérdense que revisamos la definición de infección respiratoria aguda grave, que es todo paciente que tiene antecedente clínico o un cuadro clínico de tener una infección respiratoria, está febril, está polipneico, tiene rinorrea, tiene tos, tiene dolor faríngeo tiene dificultad respiratoria. Esto obliga a que el paciente esté hospitalizado por sí mismo. El cuadro lo va a producir por igual una enfermedad COVID-19 o una neumonía de la comunidad o una neumonía atípica. La neumonía atípica no es otra cosa que una neumonía en que no aíslo bacterias, así de sencillo. Es una neumonía atípica, ¿no? Entonces, los tres van a producir el cuadro y, por lo tanto, los tres tienen que estar hospitalizados. Ahora, por definición y recomendación de la Dirección General de Epidemiología, a todo paciente que tiene insuficiencia respiratoria grave, en esta circunstancia epidémica le tengo que hacer la prueba para COVID-19, si está hospitalizado en estado grave. Entonces, aquí ya no voy a diferenciar más que por la positividad o negatividad de la prueba propiamente dicha y lo que pudiera aislar en el panel viral o en los cultivos bacterianos si es que creciera algo. Pero ya no puedo hacer ninguna otra cosa en esta circunstancia. A todos los voy a hospitalizar y a todos los voy a tratar de la misma manera si cumplen el criterio de infección respiratoria aguda grave.
Aquí hay un comentario y felicitación de la doctora América Paredes del Hospital General Muchas de Ciudad gracias. de Valles. Lo felicito, doctor, excelente su conferencia, lo mejor y más práctico que he oído para la pediatría. Se agradece mucho, ya que no hay mucho respecto a este tema. Y le manda saludos. Gracias. Rosa María pregunta con respecto a el uso de hidroxicloroquina o liponavir y ritonavir en pacientes pediátricos, si hay algunos protocolos. No hay información suficiente como para recomendar ninguna de las dos terapias. Actualmente SINSAE y en la circunstancia de la epidemia, en nuestro país está corriendo varios estudios, ensayos clínicos controlados, donde algunos de los hospitales del SINSAE y otras instituciones del país son subsede de estos protocolos internacionales. Como les señalé al principio, no hay recomendación específica de terapia farmacológica alguna para los pacientes pediátricos. Si un centro cuenta con algunos de los fármacos, deberían, si deciden utilizarlo, lo tienen que hacer de una manera protocolizada y vigilando perfectamente la seguridad del paciente. Yo no puedo hacer ninguna recomendación, puesto que no hay nada al respecto con bases lo suficientemente claras por optar por una terapia en específico. Y la doctora Talia López de UTI Pediátrica dice, buenas tardes, excelente presentación. Muchas Mi pregunta gracias. es que si estoy en una terapia pediátrica con pacientes de diagnósticos cardiológicos, oncológicos, y me llegan a pedir valoraciones, obviamente bajo medidas de protección personal, para pacientes con COVID, ¿qué tan recomendable es que acuda a realizar dichas valoraciones? Bueno, si usted utiliza los EPPs de manera correcta y conoce bien el protocolo de vestirse y desvestirse de los EPPs, y después de que se los retira, hace el lavado apropiado de manos, no debe correr ningún riesgo. El riesgo debe ser mínimo. Lo importante es ajustarse y practicar. No es sencillo vestirse y desvestirse de los EPPs. Nos llevó mucho tiempo aprenderlo. Entonces, yo les recomiendo que lo practiquen diariamente, porque en los siguientes meses lo vamos a tener que hacer con mucha frecuencia. Entonces, si usted hace el protocolo bien, hay quien le coteje, tengo una lista de cotejo que esté supervisando que lo hace bien, no debe correr ningún riesgo y no debe obstar para que usted valore a pacientes fuera de la unidad. Ahora, lo que se recomienda es que el personal adscrito o residente de la unidad se divida en propósitos diferentes. Nosotros actualmente tenemos una parte del personal dedicado exclusivamente a la terapia COVID y otra dedicada a la terapia intensiva pediátrica general. Entonces, nos vamos rotando cada semana, pero quien está en COVID no puede ir a la UTIP y viceversa, quien está en UTIP no puede ir a la COVID. Entonces, esto probablemente pudiera funcionar también en su unidad y aprovechar al máximo los recursos humanos que pudieran tener. Y otra pregunta, dice, si no llegamos a contar con un ventilador en nuestra unidad y por lo tanto no se va a realizar una intubación, se recomienda utilizar la bolsa reservorio en lo que se traslada, o qué recomendaciones hay en ese caso. Si el paciente no tolera la ventilación invasiva, o sea, no mejora, hay que intubarlo forzosamente. Si usted tiene filtros EPA de alta eficiencia que pudiera adaptar entre la cánula endotraqueal y la bolsa válvula mascarilla, se pudiera ventilar transitoriamente, no más de 30 minutos de esa manera un paciente en lo que se traslada a otra unidad. Más tiempo de ese no es recomendable tampoco. Entonces, habría que pensar en la circunstancia geográfica de si se pudiera hacer un traslado vía aérea lo más pronto posible. En fin, yo sé que estoy hablando muy idealmente, pero la verdad es que no es recomendable hacer eso en ninguna circunstancia. A ver,
Ya vamos por la última ronda de preguntas. Rosario está alzando la mano vía aquí en la plataforma. Vamos a activar tu micrófono y listo, ya puede hacer su pregunta, Rosario. Quisiera saber si tienen las fuentes bibliográficas de lo que acaban de compartir, por favor. Si tenemos referencias bibliográficas, sí, yo creo que se las puedo mandar para que las tengan disponibles aquí en la plataforma. Yo, regresando a mi casa, prometo que las mando por correo para que ustedes las tengan disponibles, con mucho gusto. Sí, lo que pasa es que yo entré tarde, pero sí me hubiera gustado poder tener acceso a la información cuando empezó la videoconferencia, nada más que no tenía internet. Gracias. Un placer. Y la última es en cuanto a manejo de antibiótico en pacientes con neumonía, si se recomienda iniciar un plan de antibiótico. Sí, volvemos nuevamente a que la infección respiratoria aguda grave es un síndrome que puede ser causado por enfermedad COVID o puede ser causado también por una neumonía típica, por una neumonía de la comunidad. Y entonces, en estas circunstancias, sí se recomienda, como señalé hace algunos minutos, si yo no tengo certeza de que no es influenza y de que no es una neumonía bacteriana, yo sí debo iniciar tratamiento empírico con oseltamivir y con un esquema antimicrobiano apropiado para las circunstancias epidemiológicas del lugar donde esté trabajando. Y una vez que obtenga el resultado de la PCR para SARS-CoV-2 y el panel viral que descarte influenza, podría ajustar esto. Pero nosotros sí estamos utilizando en el hospital oseltamivir y el esquema antimicrobiano apropiado para las circunstancias de cada paciente hasta que descartamos una cosa u otra o la confirmamos. Pero sí es recomendable. Y la última pregunta en cuestión de recomendaciones de uso de esteroide en estos pacientes. No, como les señalé, como terapia general inespecífica están formalmente contraindicados, no está recomendado. Recuerden que puede ser influenza, y en influenza H1N1 se demostró que empeoran el pronóstico de los pacientes. Entonces, yo no puedo utilizar esteroides de manera ciega en estos pacientes. Si llego a corroborar, como ha sido corroborado en las formas más graves de la enfermedad, que están cursando con síndrome hemofagocítico, ahí sí la terapia del hemofagocítico incluye dosis de esteroides en dosis antiinflamatorias grandes. Solamente en esas circunstancias sería la única recomendada. Hay algunas recomendaciones, sobre todo del grupo, nuevamente de Italia, que ellos utilizaron cuando tenían datos de hiperinflamación, utilizaron esteroide. ¿En qué circunstancias se presenta hiperinflamación en estos pacientes? En los que tienen un cuadro con hiperferritinemia y con datos de laboratorio compatibles con hemofagocítico. Entonces, volvemos a la misma circunstancia. No se recomiendan los esteroides de manera abierta, empírica, en ninguno de estos pacientes, salvo en los que tienen indicios de laboratorio clínicos de que tienen hemofagocitosis.